que una de las características del 21060 era que exigía a los exportadores la entrega de sus divisas al Banco Central, el 100% de sus divisas. Ahora, ¿quién controla este 50% de exportaciones? Entre minería y el agro los controlan son corporaciones transnacionales, es el capital transnacional. Las exportaciones están en saldo positivo este año en Bolivia. Está exportando más que el año pasado, pero no hay divisas. Algunos dicen que las reservas las están monetizando, las están empeñando, que están haciendo un manejo irresponsable. Pero al final, a ver, ¿para qué son las reservas? ¿No? Justamente para poder cumplir pago de obligaciones, importaciones, pago de préstamos y demás. Entonces, seguramente los gobiernos, hasta el último gobierno de Evo Morales, no vieron necesario tener que disputar las divisas con el sector privado. Entonces, Santa Cruz es el departamento más deficitario de Bolivia. O sea, siempre es la bandera de las exportaciones, el que más aporta al Producto Interno Bruto. Pero ya viendo los números fríos en comercio exterior, Santa Cruz es deficitario. Pero sobre todo Perú, Colombia, Ecuador nos compran nuestra soya y ellos exportan productos con mucho más valor agregado. Básicamente estamos alimentando la industria de ellos. La industria de ellos, y nosotros estamos subvencionando con contaminación de ríos con mercurio, con la minería de Potosí, de Oruro, La Paz. Y fuera ideal, pero lastimosamente va a ser muy difícil que el siguiente gobierno haga eso, a no ser que el gobierno antes de irse sea valiente, agarre los pantalones y entregue estas empresas a las comunidades. ¿En qué sentido vos puedes tener soberanía tecnológica y digital? Por ejemplo, si no tienes tus propios servidores. Esto es Resonancia, el espacio donde las ideas vibran y las voces se conectan. Aquí exploramos las historias, los conceptos y las emociones que transforman nuestra forma de ver el mundo. Comencemos. Buenas tardes, Diego. Bienvenido a Resonancia. Por favor, si puedes presentarte brevemente. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Un saludo a todas las personas que están viendo, siguen tu programa. Soy economista, investigador, y bueno, pues me interesa mucho la problemática social, económica, ambiental a nivel nacional e internacional. Ya, perfecto. Bueno, justamente hace poco escribiste un artículo que se refiere a lo que ha sido el 21060 y a otro decreto supremo más, que es el 24756. Para entrar un poco en el tema que queremos tocar, por favor, ¿nos podrías más bien dar un panorama de lo que implicó el 21060? O sea, un poco en qué circunstancias se lo plantea y también cuáles son las medidas, digamos, que este decreto supremo ha planteado para el país en ese momento. Para empezar con ese panorama, por favor. Ya, hay que ver el contexto, ¿no? Generalmente se asume que el 21060 fue la solución a una crisis económica, sobre todo de hiperinflación en Bolivia, a partir del gobierno de Hernán Siles Suazo, pero en realidad se remonta quizás una década antes, ¿no? El gobierno de Banzer, cuando empieza a quebrarse la economía, a desconfigurarse y a generarse un proceso de inestabilidad. Primero, la principal causa de la crisis es un exceso de endeudamiento. Banzer asume deudas demasiado altas. Por otro lado, los gobiernos militares, tanto Banzer, antes de él Barrientos, también Natush, emitieron unas nuevas monedas, una nueva emisión de monedas, no más altas, por decir, de 500 bolivianos, de 1000 bolivianos, 5000 bolivianos. Entonces ahí ya se empezó a generar una espiral de precios y de emisión monetaria. Por otro lado, ese es un elemento, ¿no? Una excesiva deuda, ya se empieza a emitir dinero con mayor nominación, y cuando ya ingresa el gobierno de Hernán Siles Suazo, a nivel internacional se genera una situación bastante compleja. Hay una disminución de los precios del estaño, que era el principal producto exportador de Bolivia.
y por otro lado suben las tasas de interés de los préstamos, la tasa de interés del dólar en Estados Unidos. Entonces aquello lo que hace es desbalancear la economía boliviana. Por tanto, cuando se incrementan las tasas de interés, entonces la deuda era más alta, entonces necesitaba más recursos para poder cumplir la deuda, y por otro lado recibía menos ingresos por la disminución de precios del estaño. Entonces aquello configuró un escenario propicio también para sectores especuladores que se beneficiaron de aquella situación en el incremento de precios. Por ejemplo, grandes empresarios que se prestaron de bancos públicos para empresas, sobre todo en el oriente boliviano, y aquello permitió, por ejemplo, que sus deudas cumplan sus deudas con un precio más barato. Por otro lado, especuladores comerciales y especuladores con el tipo de cambio. Entonces aquello configuró un escenario negativo para la mayoría de la población. Entonces la solución fue liberalizar la economía, ¿no? Reducir el Estado, fue la propuesta que hicieron a partir de las sugerencias en Harvard, en Estados Unidos. Había un grupo de profesionales bolivianos que estudiaban ahí o estudiaron allá. Por ejemplo, Ronald McLean es uno de los abanderados o representantes de aquel inicio del proceso de negociación. Contactaron a un economista que era catedrático ahí, Jeffrey Sachs, que en esos momentos, en la década entre los 80 y principios de los 90, era como el artífice o uno de los principales actores a nivel internacional para medidas de estabilización económica, tanto en Sudamérica como en el bloque de la ex Unión Soviética. El diseño del 21060, o la principal objetivo del 21060 era estabilizar los precios, pero ellos ¿cómo concebían esa estabilización de precios? Se asumía que la inflación se había disparado por un excesivo gasto del Estado. Entonces lo que recomendaban o lo que asumieron era que había que reducir el Estado para que se nivelen los precios de la economía, para que la economía empiece a recuperarse. Entonces el principal objetivo del 21060 fue la relocalización de los mineros, el cierre de las empresas mineras, de la Comibol, porque supuestamente era lo que generaba más gastos para el Estado. Al mismo tiempo, un congelamiento salarial. Básicamente eso, ¿no? Estaba como orientado a contener a la clase trabajadora y deslocalizarla, para permitir que las minas de Comibol sean propicias para poderlas privatizar, para poderlas venderlas a precios más bajos que el mercado. No tocaron yacimientos las dejaron más o menos intactas, porque en ese momento era también uno de los mayores contribuidores de las divisas y de las exportaciones para el Estado. Entonces esa fue la principal medida del 21060. Pero había un elemento interesante del 21060 que no es discutido, debatido o entre los analistas y los expertos, que una de las características del 21060 era que exigía a los exportadores la entrega de sus divisas al Banco Central, el 100% de sus divisas. Claro que podían descontar una parte si necesitaban para importación, para decir, exportaban 100, pero para seguir funcionando tenían que importar 10, entonces entregaron los otros 90 al Banco Central, pero todos los actores públicos y privados estaban obligados a entregar esas divisas. O sea que entre las medidas que implementó el 21060 estaba, digamos, esta obligación de que cualquier exportador tenía que pasar por el Banco Central y, como indicas, al final recibía bolivianos, recibía dólares. Recibía bolivianos el tipo de cambio oficial. Ok. Y los dólares se quedaban en el Estado, en el Banco Central. Entonces esos dólares los utilizaban para importar, para pagar deudas, pero aquello no fue... O sea, esa medida era una continuación de otras medidas del Estado. De hecho, por ejemplo, para la guerra del Chaco, después Germán Bush intentó hacer lo mismo. Todo el siglo XX fue una disputa por el control de las divisas. Las visiones más nacionalistas, más progresistas, procuraron controlar las divisas, controlar el comercio exterior,
para tener capacidad económica para adquirir, para pagar deudas o para poder importar. Y por otro lado había otras versiones o facciones políticas que representaban más intereses exportadores, los cuales exigían que las divisas que obtenían los exportadores puedan ser de libre disposición. Entonces siempre fue una disputa constante. Desde el 64, el gobierno de Barrientos ya se decretó completamente el control de las divisas y fue permanente. Intentaron cambiarlo, pero se mantuvo permanente. Claro, porque básicamente también el principal exportador de Bolivia era el Estado, ¿no? la Comibol. Ya. Entonces, pero el 21060 mantuvo esa medida. Entonces, cuando dicen que liberalizó completamente la economía, no es cierto. Mantuvo un rol protagónico el Estado en el sentido del comercio exterior y control de divisas. Claro, se guardó, digamos, esa potestad para el Estado, lo cual le permitía, como dices, pagar deudas con el extranjero. Exactamente. Entonces, ahora, ¿qué beneficiaba aquello? Te permitía tener liquidez, ¿no? En dólares como Estado. Podías pagar tus deudas y las importaciones. Entonces, si uno miras hacia atrás, es justamente el principal problema que tenemos ahorita en Bolivia, ¿no? No tenemos las divisas, los dólares para poder cumplir importaciones y al mismo tiempo pagar las deudas de los préstamos. Claro. Ya, perfecto. ¿Qué otro, digamos, aspecto el 21060 que haya implementado positivamente, digamos? Porque yo lo hallo positivo para el Estado que tenga estos dólares, pueda pagar obligaciones e importar, en este caso, por ejemplo, combustibles, ¿no? ¿Qué otros factores del 21060 contribuyeron a que el Estado se fortalezca? Básicamente es ese, ¿no? Porque principal, después todos los elementos del 21060 fueron nefastos para la sociedad, sobre todo para la clase trabajadora, ¿no? Claro, por la localización sobre todo, ¿no? Claro, quizás el otro elemento sería que generó cierta certidumbre en los actores políticos y eso permitió paulatinamente estabilizar los precios. Quizás ese podría ser el segundo componente positivo de cierta manera, ¿no? Que seguramente se podía hacer de diferente forma, pero al final la contención de los precios, nivelación de los precios, generando certidumbre en los tanto empresarios como consumidores, y el control de las divisas serían los elementos rescatables del 21060. Ya. Y otra pregunta que me surge, ¿por qué viene a ser Víctor Paz, digamos, la figura del 21060 y no más bien Hernán Siles Suazo o su gobierno el que propondría una medida de esta forma, ¿no? O sea, o similar? Claro, habría que verlo. Víctor Paz, mejor dicho, Hernán Siles Suazo estaba como que más era rechazado, por Estados Unidos, por el bloque occidental, por considerarlo comunista, socialista, porque era una alianza de partidos de izquierda que estaban gobernando. Entonces también la crisis económica se acentúa con Víctor Paz, con Hernán Siles Suazo, también por cuestiones político-ideológicas, ¿no? O sea, tenía que fracasar el proyecto de izquierda para que se pueda implementar el modelo neoliberal que estaba iniciándose en Latinoamérica ya desde los 70. Entonces el objetivo también era un objetivo geopolítico estadounidense y de la banca mundial, ¿no? Implementar un modelo neoliberal. Entonces para eso tienes que fracasar el modelo de izquierda. Entonces una de las medidas que hicieron fue aumentar el tipo de interés para que sea casi impagable la deuda y disminuir el precio del estaño, la cotización del estaño, para que el Estado reciba menos recursos por exportaciones. Ahora, ¿cómo llega Víctor Paz con el 21060? Según Ronald McLean, en realidad fue el ADN los que iniciaron este proceso de reconfiguración de la economía, de estas medidas de ajuste encabezados por Ronald McLean, a solicitud del general Banzer. Entonces ellos se encargaron de armar, por decir, la estructura general del 21060. Ahora ya en las negociaciones políticas para que el Congreso, para que se elija presidente, bueno, el trato fue que sea elegido Víctor Paz, pero bajo un acuerdo también económico que se implementen esas medidas. Claro que detrás de eso puede haber muchas historias, ¿no? La política es humo y espejos. Seguramente ya estaba la medida ya diseñada previamente, el Fondo Monetario, Estados Unidos, y solamente tenía que definir qué actor político iba a implementarlo. Claro. Supuestamente
También Gonzalo Sánchez de Lozada fue uno de los actores de este 21-060, pero Gonzalo Sánchez de Lozada tiene su historia, su versión, ¿no? Que él se encerró con Víctor Paz y el gabinete realizaron todas las medidas. Ronald McLean, por otro lado, dice que fue el ADN los que iniciaron este proceso de propuesta de reforma económica, pero al final uno puede pensar que fueron los organismos internacionales los que plantearon la propuesta y simplemente ya los actores políticos la amoldaron, la diseñaron al contexto boliviano. Ya, perfecto. Y bueno, además de eso, entonces vendría a ser que hubo, digamos, más simpatía por Víctor Paz en ese momento y además un acuerdo, como tú dices, para darles también un préstamo. ¿Se dio un préstamo en ese momento del FMI? Posterior, gracias a esto. Claro, venía condicionado también con un préstamo, ¿no? para poder ayudar a este proceso, ¿no? Ahora, pero ¿cómo se han llegado a estabilizar los precios? Exactamente no ha sido con el 21-060. No recuerdo ahorita el nombre del decreto, pero en el 87 Víctor Paz saca un nuevo decreto cambiando la moneda, porque antes era el peso boliviano, los 12.000 pesos bolivianos. Entonces él cambia y emiten una nueva nominación, que sería ya el boliviano, que conocemos ahora. Entonces ellos, al cambiar de facto, deciden que un boliviano valga $1 y creo que era 11 millones de pesos bolivianos lo que valía un dólar. No recuerdo exactamente la cifra, pero era una cifra tremenda. Entonces lo que hacen es un boliviano, 11 millones de pesos bolivianos, y dan una fecha tope, creo que hasta diciembre por decir, creo que lo aprueban en junio del 87, y hasta diciembre del 87 todos los bolivianos tenían que cambiar los pesos bolivianos que tenían por la nueva moneda. Entonces eso también ha ayudado a estabilizar directamente los precios. Empezamos con $1 un boliviano y se cambia la moneda, entonces eso también permitió esa estabilidad de precios. Entonces no solamente fue el 21-060, sino fue también el cambio de moneda. Hay que recordar que en el segundo gobierno de Víctor Paz Estenssoro, sería el 60, 52, sí, el 60, cambia la moneda. Antes era el boliviano, se llamaba boliviano. Entonces, con el manejo económico que tiene Víctor Paz Estenssoro y Hernán Siles Suazo en la década de los 50, la revolución del 52, igual se dispara la inflación, tienen que pedir préstamo, auxilio de Estados Unidos, y una de las medidas fue eliminar el boliviano y crear una nueva moneda que era el peso boliviano. Y paradójicamente Víctor Paz nuevamente vuelve a cambiar, eliminar el peso boliviano y recuperar el boliviano. O sea, la situación en la que estamos actualmente es una repetición de varias otras que se dieron en los 80s, en los 60s. O sea, repetimos el mismo panorama, digamos, en cuanto a tener dólares y poder pagar nuestras deudas, y también con el tema de una nueva moneda que aparece para justamente apalear la inflación existente, ¿verdad? Exactamente. Es las paradojas de la historia, ¿no? Entonces, ahí hay que ver, ¿no?, qué lecciones, qué aprender. Dicen, ¿no?, que si uno conoce su historia, está condenado a repetir los mismos errores. Así es. Entonces, por lo visto, no hemos aprendido mucho, por lo menos los actores políticos, técnicos del gobierno, representantes empresarios y demás, no han aprendido las lecciones y nos han vuelto a llevar a una situación similar. No es lo mismo, pero sí tiene sus elementos que son familiares en la historia boliviana. Claro, y más bien yendo en este ciclo que se repite, es que justamente en este artículo tú hablas ya del 24756, otro decreto supremo que se emitió en 1997, ¿no? ¿Por qué consideras tú que este decreto, digamos, es un punto de inflexión en la política económica de Bolivia, incluso más que el 21060 del 85? Claro, es importante ahí. El 21060, sobre todo el control de divisas, se mantiene hasta 1997 en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Entonces, en ese proceso se inicia también el proceso de privatización de las empresas, ¿no?, la instalación del modelo neoliberal. Y para que se concluya, o sea exitoso el proceso de privatización de las empresas, una de las exigencias de las transnacionales, del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de Estados Unidos, era que el gobierno deje de controlar las divisas.
todas las divisas sean de libre disponibilidad de las corporaciones, de las transnacionales. Entonces, 4 o 5 días antes de que termine el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, emite el decreto 24875. 24756. 24756, gracias. Y bueno, con ese decreto lo que hace es permitir o liberar o dejar a libre disposición de los exportadores el control de sus divisas. Entonces el Estado ya no tiene control de las divisas para nada, ya depende nomás de cómo conseguir el Estado esas divisas. Paralelamente, cómo consiguió el Estado esas divisas, ya que no tenía empresas exportadoras, no había empresas públicas, la manera de conseguir divisas fue mediante los préstamos. Entonces ahí empezó un crecimiento increíble de los préstamos con el Fondo Monetario del Banco Mundial para poder compensar esas divisas a la Reserva Internacional, para poder pagar los mismos préstamos y las importaciones. Ahora, este modelo de libre disponibilidad de las divisas se mantiene vigente hasta ahora, porque el gobierno, el Estado no tiene control de las divisas, no exige ninguna manera. Sí ha tomado algunas medidas, por ejemplo, el gobierno actual, de incentivar a los exportadores a cambio de ciertos beneficios impositivos, el que liquiden sus divisas en el Banco Central, pero eso no ha sido efectivo. Ahora, después argumentas que la eliminación de la entrega obligatoria de divisas al Banco Central debilitó la capacidad del Estado para acumular reservas, justamente. ¿Crees que restaurar este mecanismo sería suficiente para resolver la actual escasez de dólares? El debate se hace complejo, ¿no? Porque claro, la composición de las empresas, la composición de la exportación en Bolivia ha cambiado, ¿no? De los 90 a los 80. Los artículos a exportar, los actores, pero el debate es, en el fondo, ¿no? ¿Qué hacemos como Bolivia, como Estado, con las divisas? No había problemas en los últimos casi, desde el gobierno del MAS, no había problemas con las divisas, porque el principal actor de las exportaciones fue el Estado, mediante yacimientos. Llegó a exportar casi el 60% de las exportaciones, estaban concentradas en yacimientos. Entonces, automáticamente todos los dólares de exportación de yacimientos iban al Banco Central, y los actores privados, pues no, ese 40% no representaba un riesgo para la liquidez de divisas del Banco Central. A partir del 2014, las exportaciones de yacimientos empiezan a disminuir, y paralelamente las exportaciones del sector privado se incrementan. Al punto de que actualmente Yacimientos no exporta más del 30% y el sector privado está exportando el 70%. Entonces, esas divisas, como los exportadores no están obligados a entrar al Banco Central, las dejan afuera, en otros bancos, en paraísos fiscales, en sus entes matrices. Entonces, el Estado está urgido de divisas, pero no exige que los exportadores pues las tengan aquí para poder equilibrar, ¿no? la situación de falta de divisas para poder importar, por ejemplo, los combustibles, la demanda de las personas, las familias, para poder tener dólares para, no sé, para viajar, o para los importadores que necesitan, hasta incluso para medicinas y demás. Todo ese desbalance económico que estamos viviendo ahora está causado por las divisas, la falta de divisas. Ahora, Bolivia, uno podría argumentar o comparar con lo que pasó en los 80, que las exportaciones, la cantidad de ingresos por exportaciones se ha contraído bastante, pero aquí en esta época ha pasado todo lo contrario. Las exportaciones se han incrementado constantemente. Hemos llegado a tener exportaciones a niveles récord en la historia de Bolivia, superando 13.000 millones de dólares. Sin embargo, no hay reservas. Exacto. O sea, justamente tú indicas eso, ¿no? O sea, que las reservas internacionales se contrajeron, pero no es necesariamente por una falta de exportaciones, ¿no? ¿Qué sectores específicos y qué empresas serían las principales responsables de la fuga de divisas? El sector que ha reemplazado en importancia las exportaciones es el sector minero. Dentro del sector minero hay como tres grandes minerales de preferencia de exportación, que son la plata, el zinc y el oro. Entonces, entre esos tres concentran
el 30 y tantos por ciento de las exportaciones actualmente. Ahora, y otro sector importante en las exportaciones es el agroindustrial. Entre hidrocarburos, minería y agroindustrial debe estar cerca del 80% de las exportaciones. El resto de exportaciones son 20%. Ahora, ¿quién controla este 50% de exportaciones? Entre minería y el agro los controlan son corporaciones transnacionales, es el capital transnacional. Hay varios informes, investigadores, analistas que atribuyen a las cooperativas mineras el hecho de que se están beneficiando de la exportación de oro, de minerales, y que ellos están acumulando los dólares. Sin embargo, eso no es cierto, porque las cooperativas por ley no pueden exportar directamente. Las únicas autorizadas para exportar son empresas comercializadoras, que les dicen. Y ahora la gran mayoría de estas empresas comercializadoras son capitales transnacionales, canadienses, japoneses, estadounidenses. Entonces, volvemos a una situación similar al siglo XX, que es las transnacionales, el capital transnacional contra la soberanía nacional. Porque además se benefician las empresas exportadoras de una subvención de hidrocarburos, que el Estado construye infraestructura, caminos, subvenciona electricidad, facilita los convenios para habilitar mercados en el extranjero. Además, que todos los exportadores pueden, ¿cómo es eso? No recuerdo el nombre. Reciben una condonación de sus impuestos, no pagan impuestos cuando exportan. Entonces, todo ese diseño que se hizo en los 90 fue para motivar las exportaciones, porque supuestamente las exportaciones tendrían que generar divisas para Bolivia. Siempre fue, ya el Estado ya no sirve Comibol, no sirve yacimientos, no sirven las empresas públicas, el actor privado tiene que ser el importante, vamos a fomentar el actor privado, ellos tienen que exportar y sus exportaciones van a dar divisas al Estado. Ese era el plan. Pero después de 20 años vemos que, 30 años, 35 años, 40 años, y vemos que no, la propuesta, la idea, el plan, el objetivo que tenían, pues no se ha cumplido para nada, todo lo contrario. Claro. Nos dejan contaminación, nos dejan sin las divisas y en una situación económica complicada y un estrés social también, ¿no? Así es. ¿Y cómo respondes a quienes argumentan que más bien restaurar el control de divisas ahuyentaría la inversión extranjera y afectaría la competitividad de las exportaciones? Ese es un argumento, es complejo, ¿no? La negociación, pero es que estás en supervivencia, sobrevives o mueres. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir en el mismo camino y ahondando tu situación, tu crisis? Porque otra vez las exportaciones están en saldo positivo este año en Bolivia. Está exportando más que el año pasado, pero no hay divisas, se las están llevando. Entonces estamos entregando nuestros bosques, naturaleza, fuerza de trabajo, estamos entregando todo como Bolivia para no recibir nada, para empeorar. Entonces la solución que nos están proponiendo es endeudarnos, solo ver con quién nos vamos a endeudar. Entonces eso también es absurdo, ¿no? ¿Cómo vas a solucionar tu problema económico endeudándote más? Entonces lo que hay que hacer es más allá de lo económico, porque claro, muchos quieren llevarlo a un debate técnico económico, ¿no? ¿No? Que las exportaciones, que la macroeconomía, pero esto es un debate político, en el fondo es político. O sea, ¿qué vamos a hacer? Va a ser insostenible con el tiempo. A la empresa minera no te voy a poder pagar el diésel porque no hay dólares. Así es. Es que sí, nos estás contaminando todo y no recibo nada, no nos estamos beneficiando en nada. Entonces es negociar. Y si no se puede negociar, es hacerlo de hecho. Y ahora, pero ¿por qué, digamos, el gobierno de Arce en este caso no ha podido descartar el Decreto Supremo 24756 y restaurar, vamos a decir, el 21060 en este aspecto, obviamente con un nuevo decreto, pero que permita más bien recuperar las divisas y dejarlas en el Banco Central? Claro, la verdad que no entiendo por qué no lo hizo. Sinceramente, porque no quisieron, ¿no? Ellos han preferido
presionar al pueblo y echar la culpa a la Asamblea Legislativa, ¿no? Porque siempre fue como el pretexto: la Asamblea Legislativa no aprueba nuestros préstamos, entonces estamos liquidados. Su solución era endeudarnos más. Es lo mismo que lo que están proponiendo los neoliberales. Entonces nunca intentó o ponerlo a consideración. Imagino que son elementos también ideológicos del presidente y su gabinete, en su marco teórico. ¿Cuáles son las medidas? Solamente medidas liberales, tradicionales de la economía ortodoxa, y no agarrar, y como dicen, agarrar al toro por sus astas, ¿no? Pero por otro lado, más bien Arce se rehusó a pedir préstamos del FMI, por ejemplo, ¿no? O sea, quería prestarse, pero no de ciertas organizaciones por temas ideológicos, pero por lo que indicas, también por temas ideológicos, no se animó a tomar este tipo de medidas, que más bien serían alineadas con una ideología, vamos a decir, más de izquierda, no que su posición al final termina siendo muy... vamos a decir, sin acción realmente ante el problema, se queda con el problema, pero no toma ninguna medida, ¿no? Exactamente, porque uno puede decir, es ideológico, es consecuente a negarse a pedir préstamos al Banco Mundial o Fondo Monetario. Bravo, no quiere caer en lo mismo, en los 90, pero prestémonos de quien sea, claro, es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo, entonces no se animó a ponerlo en debate. Incluso hubo una sugerencia. Creo que el vicepresidente alguna vez dijo que hay que agarrar a las exportadoras del pescuezo, algo así. Sí. Y saltaron todos, ¿no? El gobierno, no vamos a hacer eso. Entonces... el ex vicepresidente, ¿no? García Linera dijo eso. En una charla en Argentina. Entonces repercutió acá y el gobierno salió inmediatamente a negar cualquier posibilidad de que el gobierno controle las divisas. Claro. Entonces, bueno, como dices, es algo incomprensible y paradójico al mismo tiempo, ¿no? O sea, no hay una respuesta real ante este problema. Claro, porque incluso podrías hacer un decreto que no sea permanente, ¿no? 2 años, 5 años, hasta que salgamos de esto, no el 100%, claro. 80%, 50%, negociemos para salir de esta situación. Si no hubiera sido la escasez de divisas, la situación económica no estaríamos viviendo esta situación económica. Tal cual, o sea, no estaríamos en esta situación. Claro, ya ha abierto la puerta a esta situación para que vengan medidas de ajuste que van a presionarnos mucho más. Cuando la solución podía ser difícil, pero negociabas con 20, 30 actores grandes exportadores para que cedan. Ahora el nuevo gobierno, si va a tomar medidas de ajuste, va a tener que negociar con millones de personas que van a estar sufriendo una contracción más dura de la economía y solamente van a reaccionar en las calles, ¿no? Así es. Ahora, bueno, ¿descartas que el pago de la deuda externa sea la causa principal de la disminución de reservas? Entonces, o sea, eso dices en tu artículo, ¿no? ¿Qué mecanismos legales o financieros permiten a las empresas exportadoras no repatriar sus divisas? No existe nada, eso sí es libre mercado total. No existe ninguna norma. Claro, a ver a lo que me refería a las deudas, el Estado sí está cumpliendo el pago de la deuda externa, tanto con organismos internacionales como con préstamos con países. Está cumpliendo, y básicamente la mayoría de las exportaciones que genera yacimientos ha sido para pagar deudas e importar de a poco combustibles. Pero, ¿qué pasa? Desde el 2004 a la fecha, Bolivia, la diferencia entre las exportaciones que ha tenido Bolivia y las importaciones, tenemos un saldo comercial de $13,000 millones. O sea, hemos exportado $13,000 millones más de lo que hemos importado. Entonces, una balanza comercial favorable en $13,000 millones. Sin embargo, ves unas reservas que no llegan a los $2,000 millones. Entonces, ¿dónde estaría esa plata? ¿Qué habrá pasado? Entonces empiezo a indagar, ¿no? ¿Qué pasó con esos $13,000 millones? Se ha ido para pagar las deudas de Bolivia, porque Bolivia debe igual como $13,000 millones de deuda externa. Pero si uno compara las transacciones del Banco Mundial, el pago de préstamos y la recepción de préstamos, siempre ha sido favorable el saldo. O sea, hemos recibido más dinero de lo que hemos erogado. Entonces, esos $13,000 millones no se fueron para pagar exportaciones,
definitivamente esos 13.000 millones de dólares se fueron del país, que han sido las ganancias de las empresas exportadoras. Claro, o sea, no es por un tema de la deuda externa, es netamente porque las empresas han repatriado sus ingresos y no los han ingresado a Bolivia, como debería Exactamente. ser. Exactamente. Ya, perfecto. Bueno, después, más allá de la medida cambiaria, ¿qué otras políticas públicas consideras necesarias para fortalecer las reservas internacionales y evitar la dolarización informal de la economía? Ahorita, por ejemplo, aparte, ¿no?, de la retención de las divisas por exportaciones, se ha puesto en debate, está en discusión las reservas de oro. Algunos dicen que las reservas de oro las están monetizando, las están empeñando, que están haciendo un manejo irresponsable. Pero al final, a ver, ¿para qué son las reservas, ¿no? Justamente para poder cumplir pago de obligaciones, importaciones, pago de préstamos y demás. Entonces, ¿cómo están constituidas las reservas internacionales del Banco Central? Son divisas, pueden ser dólares, euros, etcétera. Las reservas en metálicos, que en este caso es el oro, y tienes otras que se llaman derechos especiales de giro, que es una especie de monedas que tienes con el Banco Mundial, con fondos monetarios, perdón. Entonces, esos son los tres elementos centrales que componen las reservas internacionales. Entonces, Bolivia es productor de oro, pero tiene unas reservas en toneladas bajas de oro. El gobierno, por necesidad, aprobó una ley de oro para autorizar al Banco Central, cosa que no es nueva, pero la ha reformulado para que el Banco Central pueda comprar dólares, mejor dicho, oro en el mercado interno, y ese oro poder refinarlo, certificarlo para que sean reservas. Y con esas reservas, pues no te sirve de nada tener el oro ahí nomás, si no vas a poder cumplir tus necesidades. O sea, el oro funciona como reserva de valor, pero también como medio de cambio. O sea, te permite cambiar, comprar cosas, es para eso también el oro. Ahora, aquí hay una debilidad que no solamente es boliviana, sino ya es sudamericana, incluso ya latinoamericana. Y he visto que hay un vacío en un debate ya geopolítico en nuestros países, por ejemplo, en el contexto del UNASUR. El sentido, ¿cuál es la debilidad que tenemos como países en el tema monetario? Y ahora que hay una tendencia global a desdolarizar las reservas, la economía, y más bien refugiarse en el oro, principalmente en el oro. Y es una tendencia mundial que Bolivia un poquito ha intentado seguirla, pero está en sentido contrario. Es contradictoria Bolivia. ¿Cuál es la debilidad y una falencia geopolítica en nuestro continente? Es que nosotros no tenemos ninguna empresa, ninguna institución certificadora de lingotes de oro. Todas están en Estados Unidos, en Inglaterra, en Suiza, Arabia Saudita, y todas dependen de Londres. Londres es la cabeza de todas las certificadoras de lingotes de oro, y es la que da validez a tu lingote de oro para que sea considerado como reserva. ¿Y eso qué implica? ¿Que tiene que venir un verificador? No, implica que tienes que llevar tu oro, hacerlo refinar a alguna de las instituciones o empresas que están autorizadas por Londres, y ellos lo custodian, ellos le dan el sello, la autorización. Entonces, por ejemplo, y no hemos aprendido lo que le ha pasado a Venezuela, no sé cuántas toneladas, no sé cuántos miles de millones de dólares, Inglaterra le ha confiscado porque sí. Claro. Entonces, ¿por qué llegó a eso? No es que toma Inglaterra, guárdamelo mi oro, sino que tienes que pasar sí o sí por estas instituciones certificadoras de oro que te lo almacenan, te autorizan, te certifican. Y además podrían tomar la potestad de retenerlo. Claro. Entonces sigue siendo un colonialismo tremendo, ¿no? Tal cual. Geopolítico. No estamos debatiendo eso. El único país que tiene una empresa certificadora es México, pero solamente para lingotes de plata. Ahora, si vemos, los principales exportadores de plata del mundo son México, Perú, Bolivia. Claro. El continente es uno de los mayores exportadores de oro. Entonces, básicamente, África y América Latina, están sometidos a las decisiones de los grandes países en términos monetarios, de dinero duro, ¿no? como es el dólar. Entonces, ni en África ni en Latinoamérica podemos tener soberanía respecto a nuestros lingotes de oro, refinación de oro, custodia de nuestros lingotes. Solamente si te autorizan los bancos europeos es válido tu lingote de oro.
Entonces, por más que compres toneladas de oro a los cooperativistas o a las empresas, mientras no certifiques, no tenga autorización de estas instituciones europeas, no vale nada, no va a ser considerado como reserva. Entonces, por eso, y eso incurre en gastos, porque la misma ley del oro, te han aprobado, te dice, no, se va a hacer contratos con empresas certificadoras autorizadas, entonces ¿qué tienes que comprar las cooperativas, refinarlo, tienes que llevarlo a Europa, tienes que pagar porque te lo certifiquen y pagas por la custodia. Claro. Y eso no vuelve, está allá, entonces supuestamente es una... ¿Y se queda allá? ¿Nunca lo vuelven a repatriar? No, porque es supuestamente una garantía de transparencia, de buena fe del Estado, que tiene que estar en Europa vigilado por ellos. Yeah. Porque no, ¿cómo va a estar en las bóvedas del Banco Central? No se sabe, que el gobierno corrupto, que no sé qué, no tiene que estar allá en Europa. Y quieres repatriarlo y si no quieren, no puedes hacer nada. O sea, el oro que se dice ahora que se ha vendido justamente de las reservas, en realidad ya estaba en Londres y de ahí se lo vendió a alguien. Claro, aquí en Bolivia creo que hay 22 toneladas nomás en el Banco Central. Ya. Ahí está guardado. Después todo el nuevo oro que hay tiene que pasar por Europa, sí o sí. Entonces eso yo creo que como continente y en un ámbito ya geopolítico tenemos que tener una soberanía también en sentido monetario. No solamente es desdolarizarnos, sino también tener control de... Lastimosamente, pues no, el oro continúa durante milenios, continúa siendo un activo de reserva de valor. Así es. Entonces, mientras tanto, hasta que no haya otra cosa, debería ser la naturaleza, ¿no? De alguna otra manera de que puedas reservar valor, el trabajo, pero por el momento socialmente es el oro. Entonces tenemos que tener soberanía sobre el oro y también con la plata. Tenemos que no solamente depender del oro, sino también que la plata se convierta en un activo refugio de reserva de valor. Ya, perfecto. Bueno, en otro punto, en tu artículo mencionas que el modelo neoliberal justamente fracasó en Bolivia, ¿no? Sin embargo, si bien hubo algún cambio, pero siguió siendo neoliberal entre el 2006 al 2019 y el país vivió un periodo de estabilidad y crecimiento con altas reservas. ¿No contradice un poco el argumento central de que haya fracasado este modelo? O sea, el modelo neoliberal, como en los 90, se ha modificado bastante en el sentido de que el Estado toma control de las empresas estratégicas, sectores estratégicos, ¿ya? Y a partir de eso tiene un soporte en los recursos del Estado y las divisas, sobre todo con yacimientos. Entonces eso rompe un esquema, una forma del modelo neoliberal de los 90. Pero lo que se mantuvo vigente es la libre disponibilidad de las divisas. Yeah. Entonces seguramente los gobiernos, hasta el último gobierno de Evo Morales, no vieron necesario tener que disputar las divisas con el sector privado. Sin embargo, ya desde el 2014, 2015, ellos ya deberían haber anticipado aquella situación. Quién sabe qué decisiones habrá habido, porque en la política también negocian entre todos humo y espejos, como decía hace rato. Entonces no se sabe realmente quiénes están pactando con quiénes. Pero necesariamente el gobierno de Arce debería haber sido consecuente y asumir, retomar estas medidas de control de las divisas. Puede ser momentáneo por un tiempo, pero era necesario. Por más que políticamente los medios lo hayan destruido y haya sido complicado, pero de todos modos pasó eso, ¿no? Igual de todos modos tuvo un ataque mediático y no valió la pena todo el desgaste a su gobierno, porque igual la gestión fue mala. Si por lo menos hubiera tomado medidas audaces, valientes, claro, no importaba el desgaste, pues los resultados iban a ser tangibles, evidentes. Ya. Ahora, ¿tú a qué asocias esa inacción de Arce? O sea, ¿simplemente al conflicto interno del MAS o ves otros elementos que, digamos, han hecho que no tome ninguna acción al respecto? Yo considero que es ideológico, netamente ideológico. ¿En qué sentido? Puede ser por acción u omisión no considerar el control de las divisas. Podías intencionadamente no controlar para favorecer a los exportadores y la especulación de dólares, porque no solamente se han beneficiado los exportadores de esta falta de control de divisas, sino también la banca, muchos exportadores. ¿Por qué? Los que tenían los dólares los han metido al mercado negro para subir el precio, porque no es que no había dólares, sino había dólares pero en el mercado negro. Claro. A mayor precio estaban los dólares. Entonces ha habido un grupo de gente que tenía los dólares y los ha especulado en el mercado negro para recibir más plata. Entonces exportadores, la banca, estos sectores especuladores se han beneficiado de ellos.
Entonces, Arce podía haber sido, a propósito, beneficiar estas acciones a estos sectores, evitando cualquier control de divisas, o simplemente no consideró, no lo pensó, fue incapaz, o sea, fue como que no era necesario, no sé. Pero yo pienso que es un elemento ideológico que no permitió. O sea, sus acciones estaban orientadas a favorecer la gran capital. O sea, seguía siendo más bien más neoliberal, vamos a decir, ¿no? O sea, o más pro industria privada. Exactamente. Sí, y ni siquiera industria privada nacional o capital nacional, sino capital extranjero, foráneo, especulador. Tal vez también para mantener cierta estabilidad. Cada uno puede pensar es una estabilidad política, pero al final no resultó, porque no has tenido estabilidad, has tenido bloqueos, has tenido desgaste de tu partido, o sea, todo fue un fracaso. Yo digo, si te van a quemar de una u otra manera, si te vas a manchar, no sé, hazlo valientemente. De acuerdo. Ahora, ¿cómo evalúas el rol del Banco Central de Bolivia, o sea, en la actual crisis? ¿Crees que ha sido más bien demasiado pasivo o carece de herramientas para intervenir efectivamente? Yo creo que le ha faltado audacia también, ¿no? No sé si habrán discutido estos temas con el gabinete, con el presidente, quizás se habrán prohibido hacer eso, o quizás ellos han sido los primeros en negarse a tomar cualquier control de divisas, no sé. Pero el Banco Central no puede salirse de la normativa, o sea, la normativa no le dejaba tomar atribuciones por sí mismo de querer controlar las divisas. Y no era necesario que se apruebe por una ley del Congreso, 2/3, con un decreto supremo bastaba. Claro. O sea, faltó esa acción del gobierno para darle más bien esa fuerza, digamos, al Banco Central para tomar alguna acción. Claro, hubo obligarlo. Entonces fue el Ejecutivo, aquí es el error principal del Ejecutivo, ¿no? Ahora también puedes decir el Legislativo no tuvo iniciativa, también, ¿no? También se aplazaron, ¿no? Una iniciativa, un proyecto de ley, un debate de aquello, nadie consideró. Básicamente pareciera que todos los actores políticos, tanto el Ejecutivo como el Legislativo y también representantes de partidos políticos han actuado de manera consciente o inconsciente a favor del gran capital. Ya, perfecto. Ahora, ¿qué opinas sobre las propuestas de liberalizar el tipo de cambio y eliminar subsidios a los combustibles como solución a la crisis? Nefasto, de terror. ¿Por qué? Ahorita he visto, por ejemplo, han sacado recién un estudio sobre el impacto macroeconómico de la liberación del subsidio a los combustibles, y estaban más o menos analizando con sus fórmulas matemáticas si era mejor hacerlo de a poco, gradualmente, o hacerlo de shock, ¿no? Y sus resultados, hacerlo de shock. Pero es que no tiene sentido, porque aumentas el precio de los combustibles, o sea, subas el litro de gasolina de 10 bolivianos, si quieres, ponerle un precio. Igualito eso no te va a conseguir dólares para importar. O sea, el boliviano no se convierte automáticamente en dólar. De todos modos necesitas dólares para importar, para producir. Entonces, esa medida lo único que va a hacer es generar más ingresos para el Estado. Entonces, pero en bolivianos. En bolivianos, claro, para que pague sueldos, no se tenga más gasto, castigando al pueblo. Entonces es irracional. Y los préstamos nos pueden salvar paulatinamente o paliativamente, es algo paliativo, momentáneo, a corto plazo, pero luego tienes que pagar esos préstamos y tienes que pagar esos dólares. ¿Y con qué? Si el Estado va a dejar de exportar, ellos quieren privatizar las empresas, quieren nuevamente darle más poder todavía al capital privado. Entonces, ¿con qué dólares vas a pagar tus deudas a importar? Con más préstamos y se va a hacer una rueda sin fin. Entonces, esto es una pelea política que hay que debatirla, discutirla, pero hay que controlar las divisas un tiempo, al menos un tiempo. Y es necesario, por lo visto, por la coyuntura, por la historia, de que el Estado participe de las exportaciones. Hay empresas públicas de exportaciones, porque eso asegura que ingresen divisas al Banco Central. Porque si vas a depender completamente de la voluntad de los privados, estás perdido. Claro. Ahora, en el gobierno que venga, ya sea de Paz o de Quiroga, va a tener que tomar medidas, como indicas, ¿no? Y lo más viable viene a ser una medida como la que fue del 21060, en cuanto a decir nada, los dólares pasan por el Banco Central. Sin embargo, tampoco lo toman en cuenta, tampoco lo han mencionado. ¿Por qué crees que hay esa ausencia de esta visión cuando incluso un gobierno más bien, vamos a decir, más de derecha, como en el que en su momento fue el 85 de Paz Estenssoro, lo hizo,
pero ahora no se lo ve como una opción. Claro, puede ser entendible que en el momento quizás no era la voluntad o el deseo de Víctor Paz, que el Banco Central controle las divisas, pero era necesario porque tenía que mantener un equilibrio macroeconómico. Ahora, los actores políticos ahora, ¿por qué no lo hacen? Yo los llamo como representantes del gran capital transnacional. También son eso. Entonces no lo van a hacer porque ellos representan los intereses del capital transnacional. No hay un interés soberanista genuino. Entonces, o sea, tiene menos interés soberano que en su momento Paz Estenssoro, digamos. Claro, sí, posiblemente. Claro, pero Víctor Paz Estenssoro es como que ya estaba esa medida. Entonces tampoco podía borrarla de golpe porque estaba revolviendo toda la economía. Entonces, quitar esa medida que ya estaba funcionando en Bolivia, quizás hubiera ahondado más el conflicto social y económico. Entonces lo querían estabilizar, y un elemento base para la estabilización de la economía era el control de las divisas. No fue una iniciativa de Víctor Paz, sino heredó lo que ya venía. En cambio ahora hay que tomar esa iniciativa, ¿no? Sacar el decreto de Goni y tomar esa iniciativa para controlar las divisas. Pero difícilmente van a ser, por lo visto los actores políticos prefieren lo más fácil, endeudarnos para mantenernos atrapados en un juego sin fin, dependientes, ¿no?, de los organismos internacionales. Ahora, bueno, justamente tomar medidas como esta, el repatriar los dólares al Banco Central, el cobrar más impuestos a la minería, a la agricultura, a la banca también, por ejemplo, son medidas que más bien se verían de primera mano, vamos a decir, ¿no? Con eso se resuelve mucho de la problemática actual, de la crisis que se tiene. Sin embargo, ningún candidato, y estoy hablando más de los de izquierda, Andrónico, mismo del Castillo, ha siquiera tocado el tema. ¿Por qué crees que hay esa ausencia de visión o de tocar estos temas, como tú dices? Si vas a ser una oposición, bueno, ensuciate las manos, no ser tan neutrales, que al final tampoco proponen nada en serio. Claro, parece que han sido funcionales, ¿no?, a los intereses del capital transnacional. O sea, ¿todos se han vuelto funcionales? Todos se han vuelto funcionales. Porque tampoco es, no sé, inventarse algo mágico. Están ahí las medidas, ver la historia, es lo que se ha hecho y más o menos adaptarlo, ¿no? Está ahí. Entonces, yo no sé si es ignorancia, pero que no solamente es una persona, sino es una estructura de partidos, tienen sus asesores, sus gabinetes, elaboran sus propuestas, asesores extranjeros. Entonces, no es ignorancia, simplemente es omitir eso, ¿no? Porque esto es como hacerle, pues, o sea, un corte al funcionamiento del Estado. O sea, ellos quieren ser los gobernantes, pero no quieren tener los fondos para poder funcionar ni siquiera. O sea, es bien contradictorio, ¿no? Incluso Chile, siendo mucho más neoliberal, cobra mucho más impuestos a las mineras, por ejemplo, ¿no? En cambio, aquí estamos obviando todo ese tema de impuestos a la minería y nos estamos, como gobierno, digamos, están haciendo más difícil la tarea. Exacto, y más, los países de la región también tienen un control de divisas, de cierta manera. Brasil, Perú, Chile, Argentina, Bolivia es de los pocos que no tienen. Bueno, Ecuador, Panamá, pero ellos tienen, sus economías son dolarizadas. Entonces aquí es una negligencia total, ¿no? Una falta de visión, de soberanía del Estado, de tomar las cosas en serio, ¿no? Simplemente están siendo funcionales. Y es como decíamos hace rato, como dijiste, a ver, si vas a quieres ser la opción de izquierda, por más que no tengas el apoyo, pues realmente pon en discusión las propuestas serias de debate, las más radicales si quieres, pero que tampoco es cosa del otro mundo, no estás estatizando las cosas, no estás expropiando, simplemente es controlar las divisas, negociar en eso, porque al final es de la economía boliviana. Así es. Bueno, en otro tema, pero relacionado obviamente, ¿qué crees? O sea, ¿tú crees que la nacionalización de hidrocarburos del 2006 fue insuficiente para garantizar el control estatal de las divisas, dado que gran parte de la producción y exportación sigue estando en manos privadas? Debería haberse participado más o reformulado el sector minero, ¿no? Porque ahora ya los datos de 2014 hasta ahora nos muestran que los mineros son los grandes exportadores. Pero en hidrocarburos, digo, o sea, ¿fue insuficiente la nacionalización de hidrocarburos? Claro, fue insuficiente
viéndolo como ahora fue insuficiente, tenías que haber intervenido en la ahondado minería. más en otras áreas. Sí, en la minería. Okay. Algunos hablan del sector agroexportador, pero es que tampoco es significante las exportaciones del sector exportador, no pasan los $1.500 millones a lo mucho. Ya. Claro que implica contaminación, deforestación, dependencia de transnacionales en el sentido que te entregan insumos, semillas, maquinaria. Entonces, a ver, de repente, por ejemplo, yo he hecho un estudio hace años de la comparación de la exportación e importación de Santa Cruz, Ya. que era del 2000 al 2016, 2020 creo, 2019, algo así. Y entonces Santa Cruz es el departamento más deficitario de Bolivia. O sea, siempre es la bandera de las exportaciones, el que más aporta al Producto Interno Bruto, pero ya viendo los números fríos en comercio exterior, Santa Cruz es deficitario. Potosí está subvencionando a Santa Cruz, Pando, Beni. ¿Deficitario por qué? ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que debe? Importa más de lo que exporta. Okay. O sea, más agrotóxicos, Claro, más semillas, etcétera. Diésel, maquinaria, entonces, importa eso. Lo que exporta no compensa, es un mal negocio. Es un mal negocio que está subvencionando, los otros departamentos están subvencionando a Santa Cruz. O sea, Potosí con la minería subvenciona a Santa Cruz. Exactamente. Y también Pando, Beni, que son superavitarios, con la castaña, eso que es mínimo, pero en lugar de que se quede eso en Beni, por decir, se está subvencionando al capital agroindustrial. Ah, vaya. O sea, en realidad son muy ineficientes entonces en Santa Cruz. Si Totalmente. bien se jactan que son la base productiva del país, producen gracias a otras regiones. Exacto. Exacto. Toda la importación que necesitan está subvencionada por los otros departamentos. Bueno, entonces ahí también otro punto a recalcar, ¿por qué el mismo Estado, ARCE en este caso, siguió subvencionando Santa Cruz? Ya solamente son factores políticos, ¿no? De negociación. Lo que tiene que hacerse en Santa Cruz es un cambio de modelo, ¿no? Es un debate fuerte, porque ellos abanderan el modelo de desarrollo productivo cruceño y que tiene que llegar a todo Bolivia. De hecho, acá en La Paz ya se está copiando, en el norte de La Paz, con San Buenaventura. Están empezando, aparte de la caña, están empezando a producir soya y demás, están copiando el modelo de desarrollo productivo cruceño, que es un modelo deficitario. ¿En qué se basaría este modelo productivo cruceño? El modelo de desarrollo productivo cruceño es la agroexportación, básicamente. ¿Y de qué? La soya, girasol, pero sobre todo es la soya, es el puntal, ¿no? Soya y sus derivados. Entonces tienes granos de soya, tortas de soya, elaboras aceite, básicamente eso, y eso es lo que se exporta. Lo que más exporta son granos de soya y tortas de soya, que los exportamos a la Comunidad Andina de Naciones, que es el principal mercado. Y son productos que no tienen pues un valor agregado importante, no generan mucha fuerza no tienen demanda de fuerza de trabajo, ¿no? Y mientras que los países que los compran, Perú, Ecuador, Colombia, en su momento Venezuela, pero sobre todo Perú, Colombia, Ecuador, nos compran nuestra soya y ellos exportan productos con mucho más valor agregado. Básicamente estamos alimentando la industria de ellos. La industria de ellos, y nosotros estamos subvencionando con contaminación de ríos con mercurio, con la minería de Potosí, de Oruro, La Paz. Y en el lado agroalimenticio, en este caso alimentario, ¿por qué tampoco ha habido mayor incentivo a la industria alimentaria, ¿no? O sea, justamente en vez de solo exportar granos de soya o la torta de soya o aceite, ya productos más elaborados. Cada uno puede pensar, por ejemplo, yo he conocido unas personas, unas familias de Argentina, entonces venían aquí, por ejemplo, les encantaba el tomate boliviano. Me decían, en Argentina el tomate es perfecto por fuera, y es hermoso, aquí lo ves y es feo el tomate, pero el sabor y todo no tiene nivel. Yo decía, ¿por qué no se habrá, por ejemplo, salsas de tomate? Las salsas de tomate vienen de Brasil, ¿por qué no podemos traer nosotros? Entonces, industrializar nuestros alimentos, y básicamente los que más producen los alimentos son los pequeños productores campesinos, no es la agroindustria. Ellos dicen, Santa Cruz alimenta a Bolivia, pero no pues solo producen caña y soya. Pero la mayoría de los productos alimenticios, ¿no? Hortalizas, verduras, algunos frijol, demás, son producidos por pequeños productores campesinos. Ahora, en ese sentido me pareció bien interesante estas propuestas de este plan que elaboró el gobierno de ARCE, de
instalar, ¿no?, diferentes plantas industrializadoras de alimentos en distintos puntos de Bolivia. Yeah. No hay mucha información clara respecto a cuáles son, pero hablan hasta de 170, ¿no? Se hace labura de papas fritas, por ejemplo, ¿no? Pero hay de cítricos, también hay para duraznos, para ajís y demás. Entonces me pareció interesante porque era como, claro, lo que estamos es industrializar nuestros alimentos e incentivar a mayor producción de alimentos. ¿Qué me pareció a mí el error? Y por eso no ha prosperado hasta ahora. Y a ver, es que primero las crearon como empresas públicas, dependientes de la empresa boliviana de alimentos o de MAPA. Entonces eso que hace, lastimosamente no tiene mucho sentido que el Estado tenga pequeñas empresitas regadas por ahí con funcionarios públicos bajo una lógica del funcionario público, la empresa pública. El Estado sí debería invertir, está bien que haya invertido, crear estas empresas, pero estas empresas deberían haber pasado a propiedad de las comunidades, ¿no?, que hayan sido empresas industrializadas comunitarias. Entonces, que los productores de papas, como aquel que tanto se hacen la burla, sean los dueños de esta empresa. Entonces, por último, era como un préstamo o una sociedad con el Estado. Bueno, ya aquí estoy invirtiendo 100 millones de bolivianos para esta planta, ya va a haber asesoría, pero los propietarios, los que administran, van a ser los mismos productores de papa y ustedes van a pagar como un préstamo al Estado. Entonces, cosas así, y además hacerlo de forma integrada, bajo una lógica, no de cualquier cosa, piñas por acá, papa por aquí, ají por allá, pero no estás con una visión, por ejemplo, de crear una marca Bolivia de producción de alimentos orgánicos, con un mercado a China, por ejemplo, que podría ser una buena demanda, unos enlatados, es una producción. Entonces, ¿qué está generando? Exportación, y además estás incentivando un modelo económico que se diferenciaría de la dualidad típica que debaten entre empresa privada o empresa pública, ¿no? Estás propiciando empresas comunitarias, empresas cooperativas, para que produzcan alimentos, generen divisas, mayor trabajo. Entonces, esa fue una visión. Ahora, se podría retomar sobre lo que hay seguramente, y fuera ideal, pero lastimosamente va a ser muy difícil que el siguiente gobierno haga eso, a no ser que el gobierno, antes de irse, sea valiente, agarre los pantalones y entregue estas empresas a las comunidades. Claro, que sería una buena salida en todo caso, ¿no? Claro, que las cierren con candado y las regalen para cualquier empresario, no. Ya, Asociación de Productores de Piñas, esta es su industrializadora. Ya por último, ya le deben al Estado, se hace ahí un fideicomiso o algo, cosa que ellos paguen lo que invirtió el Estado, pero que ya sea propiedad de ellos. Ya. Ahora, pero también hay el estigma de que más bien una empresa autogestionada no es rentable o tiene más problemas. ¿Qué experiencia tú tienes al respecto? ¿Es viable o más bien es muy riesgoso dar este tipo de empresas a organizaciones sociales, vamos a decir? No, es totalmente viable. No sería el modelo, por ejemplo, de la autogestión obrera, fabril, de empresas recuperadas por trabajadores, sino sería distinto. Esto sería más o menos como el modelo de las cooperativas del Ceibo. Ya. Entonces, es una central de cooperativas de productores de cacao en el norte de La Paz, y al mismo tiempo todos ellos tienen su empresa industrializadora. Entonces industrializan el chocolate y exportan. Entonces, de hecho, el chocolate, el Ceibo, es reconocido a nivel mundial por su calidad. Y tiene una gestión bastante interesante, ¿no?, democrática. Es una cooperativa con producción orgánica y bastantes años de experiencia, desde los 70. Entonces ese modelo se puede replicar, claro, solamente un poco adaptándose a la realidad, por ejemplo, de los productores comunitarios de papas en La Paz, Potosí, o los productores de maní en Sucre, pero mantener una central de cooperativas. Entonces, al final eso puedes unirlo todo en una marca, ¿no?, nacional, que representa a Bolivia con una diversidad de productos orgánicos, alimenticios. Ya, perfecto. ¿Qué otros casos tal vez de este tipo de empresas conoces y podrías mencionar como casos de éxito o que han funcionado? El Ceibo, por ejemplo, que es producción de campesinos bolivianos, pero por ejemplo en Santa Cruz tienes dos cooperativas grandes, que son de colonizadores japoneses, que es la Cooperativa Agroindustrial San Juan de Yapacaní y la Cooperativa Agroindustrial de Okinawa. Entonces ellos producen huevos, arroz, alimentos. Es increíble, ¿no? Quizás son las mayores empresas de producción de alimentos de Bolivia.
Ya, vaya. Incluso me ha sorprendido encontrar aquí en el web, en el alto, huevos de Casey, ¿no? Entonces ahí me alegró mucho porque además que son muy buena calidad, el precio igual que en el mercado, y bueno, y es una gestión cooperativa. Claro que uno puede tiene su propia forma, ¿no? Porque es controlado por japoneses, claro. Puedes verle puedes objetar algunas cosas, ¿no? Que no pueden ser necesariamente replicables, pero es un éxito para los migrantes japoneses que llegaron por la Segunda Guerra Mundial. Es un éxito, ¿no? Ha sido un éxito las cooperativas. Después hay otras cooperativas de menor rango, menor nombre, pero no es una forma de organización empresarial que ha funcionado, ha tenido éxito, pero no ha sido replicada totalmente en Bolivia, no ha sido totalmente estudiada, desarrollada. ¿Por qué crees que no ha sido esto estudiado y replicado? Cuestiones ideológicas. Nuevamente. Yeah. Claro, es que uno puede ser voluntario, no es que sea por cuestiones ideológicas que sea enemigo a las cooperativas, sino puede ser simplemente porque los ignore. Por cuestiones ideológicas, mi formación ideológica simplemente es o empresa estatal o empresa capitalista y no me salgo del marco. Yeah. O el marco teórico, yo le llamo, ¿no? Como economista, por ejemplo, en la universidad, el marco teórico era empresa pública y empresa capitalista, claro, y no sales de ahí. Entonces te debates, no, va a haber el debate tiene que complementarse la empresa capitalista con el Estado. No, la empresa capitalista es la única y el Estado no. No, el Estado solamente y la empresa capitalista, de ahí no salen. Cuando en realidad la realidad económica, la formación económica de la sociedad boliviana es mucho más compleja, más diversa y que tiene diferentes alternativas de desarrollo económico que no necesariamente tengan que pasar o restringirse a lo capitalista o a lo estatal. Ya, perfecto. Bueno, ¿y qué lectura de la situación política actual en Bolivia en relación a esta crisis económica harías? Bueno, yo, decepción total de las facciones de izquierda, tanto los que participaron electoralmente como los que no dejaron participar, en un sentido de que ha habido una falta de asumir un liderazgo con un discurso más ajustado a la realidad, con soluciones reales, no sé si llamarlos radicales, pero sí con más conciencia social, nacional, soberanista, solidaria, que realmente represente los intereses de las clases populares, trabajadoras, campesinas, indígenas. Realmente el discurso de las facciones de la izquierda se han amoldado a un discurso medio, clase alta, casi capitalista, pro mercado, casi intentando negar todo lo que se ha hecho en los últimos años. No quisieron asumir ningún papel valiente. Por último, claro, es una decepción total Andrónico del Castillo, ¿no? Porque son los que participaron, que sabiendo que no iban a ganar, que tenían pocas posibilidades de ganar, no asumieron un rol de liderazgo social para poner en debate estas cuestiones que son sustanciales a la realidad económica, para transformar la economía. Simplemente se amoldaron al discurso de las facciones más representativas del capital. Yeah. Después, aparte de esa decepción, ahora, ¿qué vamos a elegir? O sea, o nos ponen inyección en la nalga derecha o en la nalga izquierda, algo así. Pero va a depender, yo creo que va a depender mucho independientemente de quién asuma el gobierno, va a depender mucho de las medidas y cómo quiera tomar el gobierno, cómo quiera empezar a reconfigurar el gobierno, porque su intención es esa, van a reconfigurarlo, pero ver cómo quieren hacerlo, cómo van a alterar la economía, va a depender mucho de ellos, qué iniciativas tomen para la reacción del pueblo. Yo pienso que la población, ya que está sumergida en esta presión social y además que estamos en un proceso discursivo, en la opinión pública, nos están disciplinando previamente, ya en todos los medios está ajuste, liberación, o sea, ya nos están están diciendo que aceptemos antes de tiempo lo que se viene, nos están disciplinando socialmente. Entonces seguramente hay una expectativa, sobre todo las generaciones jóvenes que no han vivido todo lo que ha sido los 80s, 90s, pues no van a entender lo que es un ajuste, y solamente la gente no va a tomar iniciativa como una respuesta inmediata al gobierno. Asume tuta o asume paz, inmediatamente va a haber la movilización social, si no van a esperar a las medidas que ellos asuman. Entonces todo va a depender del tacto, la capacidad de
solidaridad, de empatía, de sinceridad de los gobernantes para realmente buscas soluciones reales a los problemas, o simplemente vas a maquillar beneficiando los intereses del capital transnacional. Entonces, en función de los ajustes, la población se va a movilizar, pero yo creo que al final se va a dirimir los asuntos económicos y políticos en la calle. Ya, perfecto. Ahora, ¿qué apreciación darías, digamos, a la dupla Paz-Lara? Es complicado, ¿no? Porque da la impresión de que Lara trataría de representar los intereses más populares, ¿no? Paz viene de una familia más tradicional, con ciertos valores de izquierda, ¿no? Pero su tío era Néstor Paz Zamora, que fue guerrillero, que falleció en la guerrilla de Teponte. Su padre fue perseguido en las dictaduras. Uno podría esperar ciertos genes, por lo menos progresistas o solidarios, pero difícil, ¿no? Un poco difícil. Yo no sé hasta qué punto será agua y aceite, Paz con Lara, o simplemente será un trabajo mediático, bien trabajado, para que nos genere cierta expectativa, ¿no? ¿Más electoral? Sí, un trabajo más electoral, comunicativo, ¿no? Medio que no se entiende, medio que uno representa a otro, quizás es simplemente para generar expectativa, ¿no? Humo y espejos. Entonces yo veo que no se puede confiar en nadie, sino que por lo menos los que estamos fuera de estos grupos de poder económico, político, ¿no? El pueblo, como le dicen, vamos a tener que reconstruir las viejas alianzas, diálogos, formas de creación, de innovación política, de propuestas, de iniciativas, porque no solamente va a ser una pelea en la calle, sino cómo vas a sobrevivir, pues se va a reducir el trabajo, seguramente los precios van a subir, va a estar conflicto social, va a estar inestable. Entonces, ¿cómo vas a sobrevivir en tu comunidad, en tu familia, en tus barrios, en los sectores o gremios que perteneces? Entonces también eso va a generar nuevas inventivas sociales para poder contener la arremetida y sobrevivir. No solamente hacer una pelea confrontativa, sino también se van a generar distintos lazos de solidaridad, de intercambio, de apoyo. Perfecto. ¿Y qué similitudes o diferencias ves, digamos, entre Lara y Evo Morales? No, hay hartísimas, ¿no? Porque Lara viene de una escuela policial, entonces sus valores su mundo es policial. Puede ser un renegado de la policía, para bien, para mal, pero sus valores son conservadores policiales, ¿no? En cambio, Evo Morales viene de un sector social, sindical, que viene de lucha, ¿no? Antes de ser político partidario, de ser autoridad, venía pues de resistencia de demandas sociales, económicas de su sector. Entonces no le veo yo alguna comparación. Uno podría intentar agarrar algunos elementos que coincidan en lo discursivo, pero en la política, o para analizar un actor político, quedarse con lo discursivo no es suficiente. Hay que ver su entorno, hasta incluso la familia, ¿no? Su tradición familiar, su entorno social y demás. Entonces son figuras bastante distintas, por más que los medios y muchos analistas estén buscando compararlos o hacerlos casi siameses. No hay. Ya, de acuerdo. ¿Y qué apreciación tienes más bien de la dupla Quiroga-Juan Pablo Velasco? Claro, ellos sí realmente son representantes del capital especulativo internacional. Totalmente. Tuto es ciudadano estadounidense, su familia es estadounidense, y siempre ha representado el interés del capital financiero, especulativo, del capital transnacional. Y Velasco representa también intereses especulativos, pero no de Estados Unidos, sino de Medio Oriente,
en este de Europa, porque las aplicaciones y eso que él representa acá en Bolivia son de capitales de Arabia Saudita, Emiratos Árabes, de rusos que viven fuera de Rusia, que son enemigos de Putin, de ucranianos. Entonces, ese es el capital. ¿Te refieres a Yango, por ejemplo? A Yango. ¿Cuáles otras representa él? Después hay otra que, ¿cómo se llama? Pedidos Ya. Ya. Entonces, y detrás de eso hay, ¿no?, otras aplicaciones. O sea, no es que va a venir a poner los intereses de Pedidos Ya o de Yango, ¿no? Esa es como la punta de lanza, pero detrás de eso ya son capitales que están relacionados con especulación en aplicaciones, criptomonedas y otras que no están completamente desarrolladas en nuestro país. Y además parece que están vinculadas también con cierto mercado ilícito. Porque justamente un poco la apuesta entre los puntos que he escuchado que mencionan es ese de tecnologizar Bolivia, digamos, ¿no? Entonces vendrían a ser con estas plataformas, pero con esos intereses por detrás. Claro, además porque ¿en qué sentido vos puedes tener soberanía tecnológica y digital? Por ejemplo, si no tienes tus propios servidores. Entonces, no es solamente hacer aplicaciones, si es útil, es necesario, tienes que hacerlo. De hecho, el gobierno ha desarrollado, por ejemplo, a mí me gusta mucho esa aplicación que hay, Consume lo Nuestro, creo que se llama. Me parece fenomenal, y esa aplicación, a partir de esa, más bien se debería desarrollar una nueva estructura de bonos, de compras, o sea, puedes hacer otro mundo a partir de esto que existe. Ya, pero ya, si hablas ya de seguridad de Estado, de soberanía de Estado, ya tienes que empezar a plantearte lo de dónde almacenas toda tu información, ¿no? Todos estos servidores, incluso para nuestro continente, seguridad geopolítica nuestro continente, como hablamos de las empresas certificadoras de lingotes de oro, plata, también tenemos que hablar de nosotros, de nuestros servidores, nuestra soberanía digital. Ahorita somos totalmente dependientes de Estados Unidos y capitales europeos. No es ser anti-estadounidense o anti-europeo, pero tenemos que ver nuestra seguridad, porque ya se ha demostrado, está completamente difundido, que pues hay aplicaciones que, sin que nosotros querramos, pues funcionan en nuestro entorno, ¿no? Aplicaciones que son espías, la Pegasus, por ejemplo, de Israel y demás. Entonces están ahí. ¿Cómo nosotros vamos a tener nuestra soberanía? Y ahora estamos viendo una tendencia de mayor utilización del dinero digital, como las criptomonedas y demás. Entonces, ¿hasta dónde eso vas a poder tener una soberanía como Estado? Porque de un rato al otro puede ser que una billetera, algo desaparezca y no puedes hacer nada. Entonces, son debates complejos que tienen que ir desarrollándose en un entorno o en un contexto de geopolítica y seguridad nacional y seguridad continental. Porque no podemos tampoco pensar en hacer Bolivia una isla y listo, ¿no? Y tenemos que hacerlo en nuestro contexto, con los países más grandes, México, Brasil sobre todo, Argentina. Entonces, ver cómo nosotros generamos un ecosistema que esté relacionado, obviamente, conectado con el mundo, ¿no? Que nos permitan intercambios comerciales con los BRICS y demás, independiente tanto del dólar, pero también tengamos nuestra seguridad, nuestra soberanía, ¿no? De datos, de información, de recursos. Esto es un debate que hay que ir profundizándolo. Entonces, digitalizar por digitalizar es solamente retórica. Claro. Tiene que haber un horizonte y además, como tú dices, tal vez un cimiento más soberano para hacer todo esto, ¿no? Perfecto. ¿Habría algún tema que tú quieras más bien resaltar o mencionar que no hayamos tocado? Sí, quizás un poquito, como para terminar, me parece interesante que el debate que se va generando, o que va generándose como alternativa a las medidas o las supuestas medidas, porque estamos especulando lo que podría hacer el gobierno, es un poquito reforzar en el debate de los activistas políticos, sociales, de la gente, del pueblo, la población, las personas que ya están empezando a organizarse, tener el debate central, además de esto de las divisas, control de divisas, la soberanía monetaria, digital, el aceptar y tener en cuenta el modelo de economía plural de Bolivia,
salir de esa dicotomía entre empresa capitalista y empresa pública, ¿no? Sino considerar las empresas comunitarias, las empresas cooperativas y empresas autogestionadas como actores centrales para una salida alternativa a la crisis. Entonces, informarnos, ¿no?, respecto a la economía social, solidaria y popular para tener iniciativas o tener por lo menos algunas alternativas que nos permitan sostenernos en un tiempo de crisis que podría venir. Ya, perfecto. ¿Y cuáles serían esos elementos más bien que hay que tomar en cuenta o que hay que aprender respecto, por ejemplo, a estas economías populares, autogestionadas, comunitarias? Por ejemplo, está desde los 80, 90 sobre todo, y es vigente el discurso del emprendedor, el emprendedurismo, ¿no? El individuo, la persona, o quizás con el amigo que innovan algo, quieren hacer su empresa y ya está. Yo también he sido un tiempo emprendedor y bueno, ya hemos visto, hay unos estudios que a lo mucho 5 años una microempresa puede estar ahí, ¿no? A no ser que tenga éxito, tenga sus características, pero lo general es que quiebran los emprendedores. Entonces, a lo que me refiero es que cuando uno empieza a pensar en empresa, en producción, en asociarse, hay que pensarlo no como el individuo emprendedor, sino ya como un colectivo. El colectivo, entonces organizarse en cooperativas, en comunidad, en organizaciones empresariales democráticas, horizontales, con igualdad de condiciones, donde ya se rompe esa relación de explotación, o sea, explotador y explotado. Yeah. Entonces es nuevo para nosotros eso, pero hay que, desde los ámbitos, hay ya los elementos prácticos en la realidad económica que existe, ¿no? Como hablamos de las empresas cooperativas de el CEIB o CAICI, también hay empresas autogestionadas por sus trabajadores, como Punto Blanco, Helados Panda, Cerámica Victoria, que más o menos están ahí con un modelo autogestionario, que están innovando sin que haya una escuela previa que les enseñe. Entonces también ya corresponde a los analistas, a los teóricos, a los académicos, profundizar aquello en el estudio y también en la difusión, cosa que se vaya haciendo una normalidad en las personas. Cuando quieren pensar en empresas, piensen en empresas cooperativas, empresas comunitarias. O sea, en comunidad vamos a salir de la crisis, no vamos a salir aislados como individuos. Claro, así es. O sea, más bien hacerlos parte de la empresa desde un inicio para que más bien intervengan en las decisiones, obviamente en el trabajo, en todo lo que se implica la empresa, y estas empresas, por lo que tú dices, podrían tener mejores rendimientos, mejores resultados que solo una empresa pública o privada. Exactamente, lo dijiste mejor que yo, excelentísimo. Ya, perfecto. Bueno, tal vez algún mensaje final o con lo que quieras cerrar esta entrevista. Yo creo que está excelente, agradecidísimo por la entrevista, por el espacio, y felicitarte, ¿no?, por la iniciativa. Están muy buenas las entrevistas y bueno, siguen adelante con Resonancia. Bueno, pues gracias. Salud. Salud. Hasta la próxima. Hasta la próxima.